Le doy la bienvenida en esta parte de nuestro programa a Daniel Sobato, quien es jurista y director ejecutivo de IDEA, quien nos acompaña desde Santiago de Chile. Daniel, ¿cómo estás? Muy buenos días, querido Orlando. Mucho gusto saludarte. Muchas gracias. Daniel, como tú sabes, República Dominicana desde enero tiene una nueva ley electoral, la ley 15-19, una legislación novedosa que lo que hace es que aplica la disposición constitucional relacionada a que el voto es personal y es directo. Me gustaría saber tu opinión con respecto a si la ley electoral actual, que contempla 4 niveles de elección, nivel presidencial, nivel senatorial, nivel diputacional y nivel municipal, si esta disposición deroga o sustituye la costumbre de tener el arrastre, como comúnmente se le conoce en República Dominicana, en la elección de los diputados con los senadores. ¿Qué opinas? Orlando, mira, gracias por la oportunidad de estar nuevamente en tu programa y con tu audiencia. Mi interpretación es la siguiente. La nueva ley 15-19 de régimen electoral y la lectura de esa ley, de esas disposiciones de esa ley, a la luz del artículo 208 constitucional, donde establece las características del voto, del sufragio, que como tú bien señalas, entre una de sus características fundamentales es la de ser directo, en mi opinión, constituye un nuevo momento que deja afortunadamente atrás esta mala interpretación y esta mala práctica jurídica, que aunque era legal, era una aberración jurídica, lo que ustedes llaman en República Dominicana el efecto arrastre que el voto a los diputados tenía respecto de los senadores. Y me explico. Sí. Primero, está mal llamado efecto arrastre, porque lo que en la literatura y en la ciencia política y en el derecho electoral comparado se habla de efecto arrastre, es cuando la elección del presidente de la República se hace de manera concurrente, es decir, simultáneamente, con la del Congreso. Y en muchos casos, por el sistema presidencial, por el hiperpresidencialismo, sobre todo en los países donde el presidente tiene un alto nivel de aceptación, votar el mismo día por presidente y por Congreso, si es un Congreso bicameral, por diputados y senadores, y aún más si ambos escogencias, la del presidente y la del Congreso, se encuentran en la misma boleta electoral, genera por lo general un efecto arrastre. ¿Qué quiere decir esto? Que el elector que vota por el presidente se ve a su vez, entre comillas, arrastrado en su intencionalidad a votar por diputados y senadores del mismo partido político del presidente. Eso es arrastre. Okay. Lo que ustedes llaman arrastre en República Dominicana está mal llamado arrastre porque no es arrastre. En República Dominicana la práctica era que cuando tú votabas por un diputado y a su vez no elegías senador, ese voto, que era un voto directo al diputado, tenía a su vez un efecto rebote en la elección del senador. Por lo tanto, vos tenías un voto directo eligiendo al diputado, y si no votabas por senador, ese mismo voto tenía un efecto rebote, no arrastre, rebote y de carácter indirecto para elegir al senador, lo cual desde todo punto de vista es una aberración jurídica, porque además no ocurría a la inversa, es decir, que si tú votabas por un senador, ese voto al senador no tenía un efecto rebote hacia diputados, como si votabas a diputados lo tenía respecto al senador. Exacto. Y entonces, desde tu punto de vista, esta ley 15-19 elimina el efecto rebote o elimina lo que
popularmente se conoce aquí como el arrastre del voto del diputado, que se le computa también al senador. Absolutamente, yo creo de que la interpretación jurídica correcta a la luz de la ley 1519, que establece, como tú bien señalabas al inicio de esta entrevista, que existen 4 niveles presidencial, el de la elección de senadores, el de la elección de diputados y el de la elección municipal, analizado e interpretado conjuntamente con lo que establece el artículo 208 de la Constitución sobre la calidad y característica directa del voto, hace que hoy una interpretación jurídica coherente diga de que a partir de cara a las elecciones 2020, cada nivel de elección es individual, es separado, y por lo tanto los electores tienen que escoger con su voto directo al presidente, a los diputados, a los senadores y en el ámbito municipal. Y no puede haber ninguna interpretación, en mi opinión, de seguir manteniendo un mal llamado efecto arrastre, que vuelvo a decir, de arrastre no tiene nada, lo que tenía era un efecto rebote, que generaba una aberración jurídica, porque para elegir al diputado el voto era directo, pero para elegir al senador, si no se hacía la escogencia, el voto directo de diputados tenía un efecto rebote de carácter indirecto en la elección de senador, cosa que tampoco ocurría a la inversa, con lo cual generaba una doble estándar, una discriminación. Era más importante el voto a diputado, que tenía la posibilidad de un efecto rebote, y no el voto a senador, que no tenía en ningún momento la posibilidad de tener ese efecto rebote. Una aberración jurídica que gracias a esta ley 1519, y yo espero una interpretación jurídica coherente, hay que dejar de lado y ir a votar al 2020 de una manera mucho más coherente desde el punto de vista jurídico. Y que esto va a permitir que, por ejemplo, el ciudadano pueda votar por el senador de un partido, el de su preferencia, y pueda votar por el diputado de otro partido de su preferencia. Correcto, eso ya queda librado a cada elector. Claro. Lo importante es que el elector se va a ver enfrentado ahora a tener que hacer 4 escogencias o elecciones de manera directa. ¿A quién le doy yo el voto para presidente? ¿A quién le doy yo el voto para diputado? ¿A quién le doy yo el voto para senador? ¿Y a quién le doy yo el voto para el nivel municipal? No va a haber ningún tipo de posibilidad de que yo le dé el voto mío directo a diputado y consecuentemente, si no escojo un senador, ese voto a diputado también termina teniendo un efecto indirecto y de rebote en la elección de senador. Esa aberración jurídica creo que queda enterrada con la ley 1519, digo, afortunadamente, y después el elector verá, de acuerdo a su sano juicio y a su entendimiento, que quiere premiar a un partido político dándole su preferencia en los 4 niveles, claro, o si por el contrario considera que es mejor dividir, dándole la presidencia a uno, el voto para diputados a otra fuerza política, lo mismo en el caso del senador y lo mismo en el caso de municipalidad. Si eso ocurriera, entonces lo que tendríamos es quizás un mayor nivel de control, porque claramente una escogencia que divida su elección, sus 4 niveles de acuerdo a las preferencias, generaría diferentes mayorías que podrían traer como consecuencia en el sistema político un mayor nivel de control intrapoderes y entre poderes. Daniel, en tu conocimiento, este sistema de arrastre o de rebote de diputados a senadores que existía en República Dominicana, ¿era únicamente propio de República Dominicana o existe algo similar en América? En América Latina, hasta donde yo sé, actualmente no existe nada similar a esto, Orlando. Vuelvo a decir, si tú le preguntas a un experto si hay efecto arrastre en los sistemas electorales, te va a decir que sí, porque te va a estar haciendo mención al efecto arrastre que tienen las elecciones presidenciales respecto de las otras elecciones, entre ellas la de Congreso,
cuando estas son concurrentes, potencialmente. Correcto. No necesariamente el efecto arrastre ocurre siempre. Correcto. Pero a eso nos referimos nosotros en la literatura comparada cuando hablamos de arrastre. Esto, vuelvo a insistir, y perdón que sea tan necio, esto no tiene nada que ver con arrastre. Esto es un voto directo a diputados que cuando el elector decide no elegir al senador, ese mismo voto no es que arrastra, sino que tiene un efecto rebote de carácter indirecto por el cual vos elegís directamente a un diputado e indirectamente a un senador, con lo cual es una aberración jurídica, no me voy a cansar de repetirlo, y hay que ponerle fin. Y creo que la ley 1519 es muy clara al señalar que hoy existen 4 niveles diferentes y por lo tanto, en función del artículo 208 constitucional, que dice que el voto es directo, cada categoría debe ser electa de manera directa y no a través de un efecto rebote. Daniel, este cambio que tendremos para las elecciones del 2020, sin lugar a dudas, es un beneficio para la democracia. ¿Cómo tú lo interpretas? O sea, ¿esto será en beneficio de los ciudadanos que ahora tendrán más opciones al momento de ejercer su voto? Absolutamente. Primero, pone fin a una aberración jurídica. Segundo, restituye la posibilidad de que el elector pueda elegir de manera directa a los 4 niveles que establece la ley electoral que existen: presidente, diputados, senadores y municipal, y los coloca todos en el mismo nivel de importancia, porque vuelvo a decir, con la ley mal llamada de arrastre, el voto a diputado, cuando uno no ejercía la preferencia a senador, tenía un efecto de generar una consecuencia indirecta en la elección del senador, pero el voto a senador no tenía la misma consecuencia para la elección de diputado. Por lo tanto, podríamos decir que hasta hace poco el voto hacia diputado tenía mayor valor potencial que el voto que iba al Senado, a un senador. Correcto. Y tercero, establece mayor posibilidad de que pueda, al dividirse en 4 categorías, el elector pueda escoger para cada una de las categorías su preferencia política, considerando si quiere premiar a una fuerza política dándole su voto para las 4 niveles, o si considera que es mejor dividir su voto con el objetivo de que haya un partido que tenga mayoría en la presidencia, quizás mayoría en una de las cámaras, pero no necesariamente mayoría en ambas cámaras, y de esa manera poder generar un mayor nivel de control político entre los poderes políticos. Es decir, que el hecho de que no tengamos este efecto rebote o este efecto arrastre al estilo dominicano, para ser más preciso, va a implicar que la democracia dominicana pueda fortalecerse, porque ahora podríamos tener resultados muy distintos a los que hemos tenido en el pasado. Correcto. Existe la posibilidad de que a futuras elecciones arrojen un resultado donde exista lo que en la literatura comparada se llama gobierno dividido, es decir, que el partido político que tiene la presidencia no necesariamente tenga también mayoría propia en la Cámara de Diputados y en el Senado, lo cual también ha sido una tradición por muchos años en República Dominicana. Me acuerdo en su momento cuando el PRD también tenía mayoría en ambas cámaras, ahora el PLD lo tiene. Correcto. Yo creo que eso genera, por un lado, mayores desafíos en materia de gobernabilidad, pero por el otro lado genera la posibilidad de que se ejerza un mayor control político entre los poderes, lo cual obliga a un mayor nivel de diálogo, a un mayor nivel de negociación, a la construcción de consensos, todos elementos que si se manejan bien, subrayo, si se manejan bien, terminan contribuyendo en mejorar la calidad de la democracia. Perfecto, Daniel. En otro sentido, también pudiera interpretarse que, en definitiva, esto ya saca a República Dominicana de un esquema que realmente solamente se aplicaba aquí y
y que era síntoma de atraso en cuanto a los aspectos, a los mecanismos electorales que permitiesen una mayor dimensión del ejercicio al voto. Absolutamente, Orlando, desde el punto de vista del derecho electoral, desde el punto de vista de una lógica jurídica coherente y consistente, desde el punto de vista del ejercicio de los derechos políticos, en particular del sufragio, no tenía realmente ninguna lógica mantener este sistema, que vuelvo a decir, yo lo califico de una aberración jurídica, y que celebro que la ley 1519, conjuntamente con una interpretación adecuada del artículo 208 de la Constitución Nacional, espero que la Junta Central Electoral, en materia de la regulación de esta ley, siga, en mi opinión, esta interpretación, que creo que va a redundar no solamente en beneficio de un ejercicio más efectivo y democrático del derecho de sufragio de los ciudadanos, sino también en un mejoramiento de la calidad de la democracia en la República Dominicana. Daniel, yo quiero darte las gracias por haber participado en nuestro programa. Tus opiniones son siempre de mucho interés y espero que en otra próxima ocasión volvamos a pasar revista sobre los temas internacionales que tanto interés causan para los dominicanos y también para toda América Latina en su búsqueda por una mayor democracia en el continente. Con el mayor gusto, Orlando, voy a estar dándole seguimiento muy cercano. Sé que el jueves va a haber un pronunciamiento de la Junta Central Electoral sobre este tema, así que espero que la interpretación que prevalezca acompañe la que hemos conversado contigo, y siempre es un placer acompañarte a ti en tu prestigioso programa y estar siempre en compañía de tu audiencia, a la cual saludo de manera muy afectuosa. Muchas gracias, Daniel. Fuerte abrazo. Gracias. Otro para ti. Gracias. Hemos tenido a Daniel Sobato, director ejecutivo de IDEA, desde Santiago de Chile, con nosotros.